Sofía Duarte amaba escribir. Para ella, las palabras eran refugio, arma y salvación. Soñaba con ver su nombre en la portada de un libro, con lectores emocionados devorando sus historias, con críticos elogiando su talento. Y durante años, creyó que ese sueño se haría realidad. Pero lo que nunca imaginó era que cuando ese momento llegara, su nombre no estaría en la portada. La noticia llegó una mañana cualquiera. Sofía estaba en una cafetería, con su laptop abierta, revisando los últimos capítulos de su próxima novela, cuando escuchó a dos estudiantes hablar en la mesa de al lado. ¿Leíste el nuevo libro de Valeria Montes? Es una obra maestra. Sí. No puedo creer que sea su primera novela. Tiene un talento increíble. El nombre hizo que a Sofía se le helara la sangre. Se giró lentamente y miró el teléfono de una de las chicas. En la pantalla, vio la portada del libro. Sombras de invierno, de Valeria Montes. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Por qué reconocía ese título? Lo reconocía porque ella lo había escrito. Aturdida, sacó su teléfono y buscó la noticia. Valeria Montes, la nueva promesa de la literatura, deslumbra con su primera novela. Una historia llena de emoción, intriga y personajes inolvidables. ¿Cómo pudo una escritora debutante crear algo tan perfecto? La autora reveló en una entrevista que le tomó años perfeccionar su historia y que cada palabra es un reflejo de su alma. Sofía sintió un nudo en la garganta. Cada palabra. Cada personaje. Cada escena de esa novela. Era suya. Y la persona que se estaba llevando todo el reconocimiento. Era su mejor amiga. Cuando Sofía llegó a su departamento, se sentía en shock. Se obligó a respirar hondo, a pensar racionalmente. Debe haber un error. Debe haber una explicación. Valeria nunca haría algo así. Pero cuando abrió su correo y revisó los archivos de su novela, todo encajó. 2 meses antes, Valeria le había pedido leer su manuscrito. Quiero darte mi opinión honesta, había dicho con una sonrisa. Sofía, confiando en ella, le había enviado el archivo completo. ¿Y ahora? Valeria lo había publicado como suyo. Sin decirle nada. Sin siquiera mencionarla. Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. No solo le habían robado su historia. Le habían robado su sueño. Con el corazón latiéndole desbocado, Sofía marcó el número de Valeria. Sonó una vez. 2. 3. Y entonces, la llamada fue rechazada. Sofía apretó los dientes y volvió a llamar. Nada. Tomó sus llaves y salió de su departamento como una ráfaga. Cuando llegó al edificio donde vivía Valeria, su instinto le decía lo que encontraría. Tocó la puerta con fuerza. Abre, Valeria. Unos segundos después, la puerta se entreabrió y Valeria apareció en el umbral. Llevaba un vestido elegante, su cabello perfectamente peinado y una sonrisa que Sofía nunca le había visto antes. Una sonrisa de triunfo. Sofía, dijo con falsa sorpresa. ¿A qué debo tu visita? Sofía sintió que la rabia le hervía en la sangre. No juegues conmigo. ¿Sabes por qué estoy aquí? Valeria suspiró y apoyó una mano en el marco de la puerta. Escucha, Sofía, no quería que te enteraras así. Me robaste. Valeria inclinó la cabeza, fingiendo pena. Tú nunca ibas a publicarlo. Siempre eras demasiado insegura, demasiado indecisa. Solo le di a tu historia lo que necesitaba, una autora con ambición. Sofía sintió que la ira la consumía. Esa historia es mía. Pero Valeria se encogió de hombros. ¿Tienes pruebas? Silencio. Sofía apretó los puños. Porque lo peor de todo era que no las tenía. Esa noche, Sofía lloró hasta quedarse dormida. Había perdido todo. Su confianza. Su carrera antes de siquiera haberla empezado. Su mejor amiga. Pero cuando despertó, algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la Sofía frágil y confiada que había sido hasta ayer. Ya no iba a quedarse llorando mientras otra persona se llevaba lo que le pertenecía. Valeria le había robado su historia. Pero lo que no sabía era que Sofía tenía muchas más historias dentro de ella.
Y esta vez, nadie las robaría. Porque esta vez, ella sería quien escribiera su propia venganza. Sofía Duarte desapareció. No físicamente. Pero para el mundo literario, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Se alejó de las redes sociales. Borró sus cuentas de escritor. Cortó contacto con amigos y colegas. Y pasó 6 meses encerrada en su pequeño apartamento, escribiendo. No por pasión. No por amor a las historias. Por venganza. Los primeros meses fueron una pesadilla. Sofía no podía escribir sin sentir rabia. Cada palabra que salía de su mente tenía el peso de la traición de Valeria. Cada párrafo era una forma de desahogo. Pero con el tiempo, la furia se convirtió en algo más. En ambición. En estrategia. En un plan. Si Valeria le había robado su historia, Sofía escribiría otra. Una mejor. Una que enterrara a la impostora. Mientras Sofía trabajaba en su regreso, Valeria comenzaba a tambalear. Las entrevistas que antes eran constantes, se reducían. Los críticos que la elogiaban, ahora la cuestionaban. Las ventas de su libro, comenzaban a caer. Porque lo que Valeria no entendía era que escribir no era solo publicar un libro. Era crear. Y ella no podía crear. Por eso, cuando su editorial le pidió una segunda novela, no supo qué hacer. 6 meses después de haber desaparecido, Sofía volvió. No como Sofía Duarte, sino bajo un seudónimo. Publicó su nueva novela en una plataforma digital. Y explotó. Los lectores quedaron enganchados con su historia. Los críticos la llamaron una revelación. Las editoriales comenzaron a buscar al misterioso autor. ¿Y Valeria? Por primera vez, sintió miedo. Una mañana, mientras Valeria intentaba desesperadamente escribir su segundo libro, su teléfono sonó. Era su agente. Tenemos un problema, dijo con voz tensa. Valeria frunció el ceño. ¿Qué pasa? Hay un nuevo escritor en el mercado. Usa un seudónimo, pero sus libros están opacando el tuyo. Valeria sintió un escalofrío. ¿Quién es? Hubo un silencio. Y luego, el agente dijo un nombre que la hizo palidecer. Duarte. El corazón de Valeria se detuvo. Sofía. Había vuelto. Por primera vez, Valeria sintió que estaba perdiendo el control. Su editorial estaba presionándola. Los medios ya no hablaban de ella. Y lo peor. Los lectores estaban obsesionados con el misterioso Duarte. Pero lo que más la aterrorizaba era que Sofía aún no había aparecido públicamente. Y si algo había aprendido en todos esos años, era que los enemigos más peligrosos eran los que sabían cuándo atacar. Y Sofía aún no había dado su golpe final. Sofía Duarte ya no existía para el mundo literario. Pero Duarte, el autor misterioso cuyas historias atrapaban a miles de lectores. Ese nombre se estaba volviendo una leyenda. Y Valeria Montes lo sabía. Desde el momento en que Sofía publicó su primera novela bajo su seudónimo, el ascenso fue imparable. Al principio, solo fueron unos pocos lectores. Después, los blogs de literatura comenzaron a mencionarla. Pronto, los medios hablaban de Duarte como la nueva revelación del año. Y lo más irónico era que Sofía ni siquiera había mostrado su rostro. La gente se obsesionó con su anonimato. ¿Quién será? ¿Por qué no da entrevistas? Su forma de escribir es tan profunda, seguro tiene una historia oculta. Sofía sonreía con cada comentario. Porque la historia oculta era la historia que estaba a punto de revelarse. Mientras tanto, Valeria Montes estaba en crisis. Su editorial le exigía su segundo libro. Pero no podía escribir. No porque no tuviera tiempo, sino porque nunca había sido una escritora. Tienes que darnos avances pronto, le dijo su editor por teléfono. Estoy trabajando en ello, mintió Valeria, con la voz tensa. Pero la verdad era que pasaba horas frente a su computadora, sin escribir una sola palabra. Cada intento sonaba plano. Cada idea le parecía ridícula. Porque lo que nadie sabía era que la única historia que había escrito no era suya.
Sofía sabía que tarde o temprano, Valeria intentaría descubrir quién estaba detrás del nombre, Duarte. Y no se sorprendió cuando, una tarde, recibió un mensaje anónimo en su correo. Nos encantaría una entrevista con Duarte. Un medio de renombre quiere conocer tu historia. Sofía sonrió. Era una trampa. Valeria quería que se revelara. Pero Sofía no iba a hacerle ese favor. En cambio, respondió con 2 palabras. Aún no. Porque si algo había aprendido en los últimos meses, era que la venganza bien escrita necesitaba el clímax perfecto. Cuando Sofía rechazó la entrevista, Valeria entró en pánico. Y cuando el pánico se apoderaba de ella, actuaba impulsivamente. Así que hizo lo único que podía hacer. Intentó desacreditar a Duarte. A través de cuentas falsas, comenzó a difundir rumores. Ese escritor roba ideas de otros autores. Su éxito es artificial. Hay pruebas de plagio. Pero Valeria subestimó el poder del talento real. ¿Por qué en lugar de afectar a Duarte? Los lectores se enfurecieron. ¿Pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Duarte tiene una narrativa increíble. ¿Quién se atreve a cuestionarla? Si alguien está asustado por su éxito, es porque siente que no puede competir con ella. Sofía rió cuando vio los comentarios. Porque el karma era la mejor de las historias. Sofía pensó que estaba sola en esta venganza. Hasta que recibió un mensaje de alguien que no esperaba. Hola, Duarte. Mi nombre es Adrián Ferrer. Trabajo en una de las editoriales más importantes del país. Quiero hacerte una propuesta. Sofía entrecerró los ojos. Ese nombre le sonaba familiar. Buscó en internet y encontró su foto. Era un editor reconocido. Joven, pero con una carrera impecable. Y lo más interesante. Era el editor original de Valeria. Esa misma noche, Sofía aceptó reunirse con Adrián. Se encontraron en una cafetería discreta. Él la miró con interés cuando ella llegó. No esperaba que aceptaras tan rápido. Sofía sonrió con cortesía. Digamos que me gusta ver quién se interesa en mi trabajo. Adrián asintió y sacó unos documentos. Voy a ser directo. Sé que tu historia no es común. Y sé que Valeria Montes no es quien dice ser. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué sabes? Adrián entrelazó los dedos sobre la mesa. Yo fui su primer editor. Y aunque todos creen que ella es una promesa literaria, yo siempre tuve dudas. Sofía lo escuchó atentamente. El problema es que no tenía pruebas, continuó él. Pero cuando vi tu forma de escribir, supe que la verdadera escritora eras tú. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por qué quieres ayudarme? Adrián la miró fijamente. Porque me cansé de ver a impostores en la industria. Y porque creo que mereces recuperar lo que es tuyo. Sofía lo estudió en silencio. ¿Y qué quieres a cambio? Adrián sonrió levemente. Nada. Solo el placer de ver a Valeria caer. Sofía lo miró fijamente. Por primera vez en meses. Sintió que no estaba sola en esto. Cuando Sofía salió de la cafetería, supo que la guerra estaba a punto de comenzar. Ahora tenía un plan. Ahora tenía apoyo. Ahora tenía a alguien dentro de la industria que sabía la verdad. ¿Y Valeria? No tenía idea de lo que se avecinaba. Porque muy pronto, la verdadera escritora volvería a reclamar su historia. Y esta vez, el mundo entero lo sabría. Valeria Montes estaba perdiendo el control. Cada día, la presión aumentaba. Su editorial la acosaba con preguntas sobre su segunda novela. Los medios que antes la idolatraban, ahora la comparaban con Duarte. Y lo peor de todo. Sofía estaba en todas partes, pero nadie lo sabía. Tras su reunión con Adrián Ferrer, Sofía supo que la siguiente fase de su venganza debía empezar. Hasta ahora, Duarte había sido solo un nombre en la sombra. Pero si quería que Valeria cayera de verdad, tenía que hacer algo más. Necesitamos pruebas, dijo Adrián una noche, mientras revisaban documentos en su oficina. Sofía asintió. Valeria es una impostora. Si logramos demostrarlo,
su carrera estará acabada. Adrián sonrió levemente. Tengo contactos en la editorial. Puedo conseguir información sobre su proceso de escritura, o mejor dicho, su falta de proceso. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Por qué haces esto? Adrián sostuvo su mirada. Porque odio a los farsantes. Sofía sonrió con ironía. Bienvenido al club. Mientras Sofía preparaba su siguiente movimiento, Valeria desesperaba en silencio. Sabía que su tiempo se acababa. Los medios le pedían entrevistas, pero no tenía nada nuevo que decir. Su editorial exigía avances, pero su mente estaba en blanco. No tengo inspiración, murmuró, frustrada, a su agente. Invéntate algo. Espetó él. Pero no puedes seguir en silencio. Y entonces, Valeria tomó una decisión impulsiva. Una decisión que marcaría el principio de su caída. En un intento por salvar su carrera, Valeria anunció en sus redes sociales que su segundo libro estaba casi terminado. Los titulares estallaron. La talentosa Valeria Montes regresa con una nueva obra. Los fanáticos esperan con ansias la secuela de su éxito literario. Pero había un pequeño problema. Era mentira. No tenía nada escrito. No tenía ideas. No tenía historia. Y entonces, desesperada, hizo algo que jamás debió hacer. Con las semanas pasando y la presión aumentando, Valeria comenzó a buscar maneras de escribir su segunda novela. Pero su creatividad era inexistente. Así que, en su desesperación, hizo lo mismo que la primera vez. Buscó entre los archivos de Sofía. Pero esta vez, Sofía estaba preparada. Sofía lo había previsto. Sabía que Valeria volvería a robar. Así que, meses atrás, creó un documento falso en su antigua nube compartida. Un documento titulado Mi próxima novela. Con una historia atractiva, pero con errores deliberados en la trama. Y tal como lo sospechó, Valeria lo descargó sin dudar. Y comenzó a publicarlo como suyo. Cuando Sofía vio la noticia de que Valeria estaba promocionando su nueva novela, supo que era el momento de actuar. Contactó a Adrián y juntos organizaron el golpe maestro. Ahora tenemos pruebas, dijo Adrián con una sonrisa satisfecha. Sofía asintió. Y no pienso contenerme. Porque esta vez sería Valeria quien perdería todo. La editorial de Valeria organizó un evento para revelar su segundo libro. Era una noche importante. La prensa estaba presente. Los lectores esperaban ansiosos. Pero lo que nadie esperaba era que Sofía llegaría sin invitación. Entró con paso firme, vestida de negro, con su expresión fría y decidida. Se abrió paso entre los invitados hasta quedar al frente. Cuando Valeria la vio, su rostro perdió el color. Tú. Sofía sonrió con frialdad. Hola, Valeria. Los murmullos se esparcieron en la sala. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, Sofía sacó su teléfono y proyectó en una pantalla el documento que Valeria había robado. Los asistentes se quedaron en silencio. Porque no solo era la misma historia que Valeria estaba presentando, sino que el documento mostraba la fecha en la que fue creado. Mucho antes de que Valeria siquiera anunciara su libro. Valeria tembló. Esto no prueba nada. Pero entonces, Adrián habló desde el fondo de la sala. En realidad, sí lo hace. Los periodistas se giraron hacia él. Adrián caminó con calma hasta ponerse junto a Sofía. Durante meses, investigamos a Valeria Montes. Y descubrimos que su primer libro también fue robado. El murmullo creció. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas. Valeria dio un paso atrás, aterrorizada. Es mentira. Es una conspiración contra mí. Pero nadie le creyó. Porque cuando un escritor no sabe escribir, no puede defenderse con palabras. Y esa noche, Valeria Montes dejó de ser la gran promesa literaria. Se convirtió en un fraude. Horas después del escándalo, Sofía y Adrián se alejaron del evento y caminaron en silencio por la ciudad. La noche estaba tranquila, pero el eco de la caída de Valeria seguía resonando en el aire. Sofía suspiró, sintiendo un peso salir de su pecho. Lo logramos.
Adrián la miró de reojo. Lo lograste tú. Sofía lo observó con atención. Sin tu ayuda, no habría sido posible. Adrián sonrió levemente. Entonces digamos que fue un buen equipo. Sofía asintió y miró el cielo. Por primera vez en mucho tiempo. Sentía paz. Pero lo que no esperaba era que la historia entre ella y Adrián aún no había terminado. Porque la venganza había acabado. Pero el amor recién estaba por empezar. Sofía ganó. Después de meses de lucha en la sombra, después de haber perdido todo y reconstruirse desde las cenizas. Finalmente, recuperó su historia. Valeria Montes cayó en desgracia. Su editorial la abandonó. Los medios la destrozaron. Su carrera había terminado. Pero entonces, ¿por qué Sofía sentía que la historia aún no estaba completa? Los días siguientes fueron un torbellino. Las redes sociales estallaron con la noticia. Valeria Montes, expuesta como una impostora. Duarte, la verdadera autora, rompe el silencio. La caída de una farsante, el fin de la carrera de Valeria Montes. Los periodistas querían entrevistas. Las editoriales la buscaban con ofertas. Los lectores la apoyaban. Sofía por fin tenía lo que siempre soñó. Y, sin embargo, aún faltaba una última confrontación. Sofía no se sorprendió cuando Valeria la llamó. Su voz sonaba débil, rota. Necesito verte, susurró. Sofía consideró colgar. Pero después de todo lo que pasó, sabía que debía cerrar este capítulo de su vida. Se encontraron en un café discreto. Valeria ya no era la mujer segura y arrogante que Sofía recordaba. Se veía cansada, con el maquillaje mal aplicado y los ojos enrojecidos. Cuando Sofía se sentó frente a ella, Valeria no habló de inmediato. Solo la observó. Y luego se echó a reír. Me arruinaste. Sofía no reaccionó. Te arruinaste sola. Valeria negó con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Su tono era amargo. Toda mi vida, siempre fui la segunda opción. Nadie creía que tenía talento, nadie apostaba por mí. Sofía la miró con frialdad. ¿Y eso te dio derecho a robarme? Valeria apretó los labios. No lo hice porque te odiara. Lo hice porque quería ser alguien. Sofía sintió una punzada de rabia. Te equivocaste de camino. Valeria dejó escapar un suspiro. ¿Vas a perdonarme? Sofía la miró largamente antes de responder. No. Valeria se tensó. Pero tampoco te deseo lo peor. Se puso de pie y la observó una última vez. Tienes dos opciones, seguir culpándome por tu ruina o aceptar que esto es consecuencia de tus decisiones. Y sin esperar respuesta, se marchó. Porque para Sofía, Valeria Montes ya no existía. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en su vida, Sofía no tenía un enemigo a quien vencer. No había miedo. No había rabia. No había urgencia de probar nada. Solo ella y su futuro. Y, sin embargo, había alguien que no salía de su mente. Adrián Ferrer se convirtió en parte fundamental de su vida. Estaba ahí cuando la verdad salió a la luz. La apoyó cuando los medios quisieron devorarla. Le dio su confianza cuando nadie más lo hizo. ¿Y ahora? Seguía a su lado, pero con una mirada diferente. Con algo en los ojos que Sofía no quería reconocer. Una noche, después de una entrevista para un canal de televisión, Adrián la invitó a tomar algo. Sofía aceptó sin pensarlo. Pero cuando estaban en la terraza del bar, él finalmente rompió el silencio. Ahora que todo terminó, ¿qué harás? Sofía tomó un sorbo de su copa y suspiró. Seguiré escribiendo. Pero esta vez, con mi nombre verdadero. Adrián asintió, sonriendo. Me alegra escucharlo. Hubo un silencio. Y luego. ¿Y qué harás con nosotros? Sofía sintió que su corazón se aceleraba. No necesitaba preguntar qué significaba nosotros. Lo había visto en su mirada durante meses. Pero admitirlo en voz alta era otra historia. Adrián esperó pacientemente.
Pero Sofía aún no estaba lista. No lo sé, susurró. Adrián sonrió suavemente. Cuando lo sepas, dímelo. Y en lugar de presionarla, simplemente tomó su mano y la sostuvo con ternura. Porque a diferencia de Valeria, él sí sabía esperar. Pero Sofía supo, en ese momento, que no tardaría en llegar. Porque por primera vez en su vida, se sentía realmente libre. El escándalo quedó atrás. Las redes sociales dejaron de hablar de Valeria Montes. Ahora, el mundo solo hablaba de Sofía Duarte. La verdadera autora. La mujer que había sido traicionada y había resurgido más fuerte. Su primer libro publicado con su propio nombre había sido un éxito. Las editoriales se peleaban por ella. Los lectores la adoraban. Lo tenía todo. O al menos, eso le decía a sí misma. Porque, en el fondo, había algo que aún no estaba resuelto. O mejor dicho, alguien. Adrián Ferrer no cambió después de la caída de Valeria. Seguía a su lado. Seguía apoyándola. Seguía tratándola con la misma paciencia de siempre. Pero Sofía sabía que algo entre ellos se había cambiado. Había tensión. Había miradas que duraban demasiado. Había silencios que hablaban más que las palabras. Y, sobre todo, había una pregunta no dicha entre ambos. Una pregunta que Adrián aún no había vuelto a hacer. Porque esperaba que Sofía estuviera lista para responder. El problema no era Adrián. El problema era Sofía. Había pasado tanto tiempo en guerra contra Valeria, en guerra contra el mundo, en guerra contra sí misma, que no sabía cómo bajar la guardia. No sabía qué significaba dejar de pelear. No sabía cómo aceptar que alguien la quería sin condiciones. Porque si algo había aprendido en su vida, era que el amor venía con un precio. Con traición. Con decepción. Con heridas que nunca sanaban del todo. Y no estaba segura de que su corazón pudiera soportar otro golpe. Una noche, después de un evento literario, Adrián la acompañó hasta su departamento. Caminaron en silencio por las calles iluminadas de la ciudad. El viento era fresco, pero no lo suficiente como para que Sofía quisiera apresurar el paso. Le gustaba estar ahí. Con él. Sin expectativas. Sin presiones. Cuando llegaron a la puerta de su edificio, Adrián se detuvo. Sofía lo miró, sintiendo como su pecho se apretaba. Sabía que él tenía algo que decir. Lo veía en la forma en que la observaba. Como si quisiera asegurarse de que ella no iba a huir. Sofía, su voz era baja, cálida. Ella tragó saliva. Dime. Adrián la miró durante unos segundos antes de soltar un suspiro y sonreír de lado. Nada. Sofía sintió un nudo en el estómago. Porque supo, en ese instante, que era lo que él no dijo. Y supo que, si ella solo diera un paso más. Si solo se atreviera a cerrar la distancia entre ellos. Todo cambiaría. Pero no lo hizo. No aún. Buenas noches, Adrián. Él sostuvo su mirada un momento más, como si buscara algo en ella. Luego, con una leve sonrisa. Buenas noches, Sofía. Y la dejó ir. Porque él siempre la dejaba decidir. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se revolvió en la cama, pensando en él. Pensando en lo que sintió cuando estuvo a punto de decir algo. Pensando en lo que ella no fue capaz de hacer. Sabía que Adrián no iba a esperarla para siempre. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Pero el miedo seguía ahí. Porque el amor no era solo un sentimiento. Era una promesa. Una promesa que Sofía aún no estaba segura de poder hacer. Y el problema era que el tiempo no espera a los indecisos. Sofía nunca había sido una mujer cobarde. Se enfrentó a la traición de Valeria. Recuperó su historia con sus propias manos. Construyó un nombre nuevo en el mundo literario. Pero cuando se trataba de Adrián, era incapaz de dar el siguiente paso. Pasaron semanas desde aquella noche en la que Adrián casi le confesó lo que sentía. Desde entonces, nada cambió entre ellos. Seguían viéndose en eventos. Seguían trabajando juntos en proyectos. Seguían siendo amigos.
pero Sofía lo veía diferente ahora. Lo notaba en los detalles. En la forma en que él esperaba a que fuera ella quien lo llamara. En cómo sus mensajes eran más cortos, más distantes. En cómo su sonrisa ya no era la misma cuando estaban a solas. Y lo peor de todo era que Sofía extrañaba lo que estaba perdiendo. Fue Camila, una de sus editoras, quien puso en palabras lo que Sofía no se atrevía a admitir. Siempre fuiste valiente con todo, dijo una tarde, mientras tomaban café. ¿Por qué no lo eres con esto? Sofía frunció el ceño. No es tan fácil. Camila la miró con curiosidad. ¿Por qué? Sofía miró su taza, en silencio. Porque si me equivoco, lo perderé. Camila suspiró y apoyó una mano sobre la suya. ¿Y si no te equivocas? Sofía levantó la vista. Y por primera vez en mucho tiempo. Se preguntó qué pasaría si tenía razón. Esa noche, revisó su teléfono una y otra vez, viendo la conversación con Adrián. Él le había enviado un mensaje la semana pasada. ¿Cómo va el nuevo libro? Ella había respondido con un simple. Bien. Gracias. ¿Y desde entonces? Silencio. Sofía sintió un nudo en el pecho. Adrián siempre estuvo ahí. Pero esta vez había dejado de esperarla. Esa misma noche, en un impulso, Sofía marcó su número. No tenía un plan. No sabía qué decir. Solo sabía que no podía quedarse callada más tiempo. El teléfono sonó una vez. 2. 3. Y entonces, la voz de Adrián respondió, baja y sorprendida. Sofía. Ella tragó saliva. Hola. Hubo un silencio corto antes de que él hablara otra vez. No pensé que me llamarías. Sofía cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Y luego, simplemente lo dijo. Necesito verte. Adrián tardó un momento en responder. ¿Cuándo? Sofía respiró hondo. Ahora. Media hora después, Sofía esperaba en la entrada de un pequeño parque. La lluvia caía suavemente sobre la ciudad. No llevaba paraguas. Pero tampoco le importaba. Entonces, lo vio. Adrián caminaba hacia ella con las manos en los bolsillos, el cabello ligeramente mojado, la expresión seria pero expectante. Sofía sintió un nudo en la garganta. Porque, por primera vez, no tenía miedo de admitir lo que sentía. No quiero perderte, susurró cuando él estuvo lo suficientemente cerca. Adrián se detuvo, sorprendido. ¿Qué? Sofía apretó los puños y lo miró a los ojos. No quiero perderte. Pero tampoco sé cómo hacer esto. Adrián la observó en silencio por un largo momento. Luego, con una pequeña sonrisa, dijo. Entonces, hagámoslo a tu ritmo. Sofía sintió que el aire le volvía a los pulmones. ¿De verdad? Adrián dio un paso hacia ella. No tengo prisa. Nunca la tuve. Sofía soltó una risa temblorosa. Eres increíblemente paciente. Adrián sonrió. Solo contigo. Hubo un instante de duda. Y luego, Sofía cerró la distancia entre ellos y lo besó. La lluvia siguió cayendo a su alrededor. Pero nada más importaba. Porque, después de tanto tiempo, Sofía por fin se permitió amar. El tiempo pasó. Los escándalos se apagaron. Las noticias sobre Valeria Montes desaparecieron. La gente dejó de hablar de la traición y empezó a hablar del talento de Sofía Duarte. Pero lo más importante era que, por primera vez en su vida, Sofía era feliz. Su carrera como escritora prosperó. Publicó su segunda novela con su verdadero nombre, y fue un éxito aún mayor que el primero. Esta vez, no hubo mentiras. No hubo robos. No hubo sombras. Solo su talento y su trabajo duro. Y cuando recibió el premio a la mejor autora del año, no pudo evitar recordar cómo todo había comenzado. Con una traición. Con una historia robada. Con una mentira. Pero ahora, todo eso estaba atrás. Porque Sofía Duarte ya no era una víctima. Era una escritora consagrada. Y luego estaba Adrián. Él nunca la apresuró. Nunca la presionó.
simplemente fue su lugar seguro. Y con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que él no era solo un aliado. No era solo un amigo. Era el amor que nunca creyó merecer. ¿Sigues sin creer en los finales felices? Le preguntó él una noche, mientras veían las luces de la ciudad desde la terraza de su departamento. Sofía apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. No sé si creo en los finales felices. Adrián la miró con curiosidad. Sofía levantó la vista y lo besó suavemente antes de susurrar. Pero creo en nosotros. Adrián sonrió contra sus labios. Eso me basta. Y en ese momento, Sofía supo que su historia aún no terminaba. Porque los mejores finales son los que uno escribe con su propio corazón.